No me quise casar con mi prometido y ahora terminé embarazada de otro hombre. Hola. Soy Tatiana, y esta es la historia de cómo destruí mi propia vida. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin dudarlo. Volvería a ese momento en el que tuve la oportunidad de elegir bien, en el que aún podía aferrarme a la felicidad que tenía en mis manos y no dejarla escapar. Pero el pasado es un lugar inalcanzable, y ahora estoy atrapada en un presente que nunca imaginé. Porque no solo perdí a Ismael, el hombre que me amaba con una devoción que nunca supe valorar, sino que también me quedé sola con una vida creciendo dentro de mí. Un hijo que no es suyo, un hijo que es el resultado de mis errores, de mi miedo, de mis decisiones impulsivas. Pienso en él todo el tiempo. En cómo me miraba con esa mezcla de amor y certeza, como si supiera que estaríamos juntos por siempre. En cómo le rompí el corazón sin pensarlo 2 veces, convencida de que el matrimonio era una trampa, una jaula que me robaría mi libertad. ¿Pero de qué me sirvió esa supuesta libertad? ¿De qué me sirvió dejarlo ir, si al final terminé enredada con un hombre que nunca me quiso? No tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma. Cuando pienso en Ismael, me es imposible no recordar la sensación de estabilidad que me daba. Él era el tipo de persona que parecía haber nacido con un propósito claro en la vida, alguien que no dudaba de sí mismo, que veía el mundo de forma lógica y estructurada. Siempre supo lo que quería, siempre tuvo un plan. Yo, en cambio, siempre fui un desastre. Nos conocimos en la universidad. Fue una de esas casualidades que parecen insignificantes en su momento pero que, con el tiempo, terminan marcando el rumbo de tu vida. Él estaba sentado en la biblioteca, concentrado en sus apuntes, mientras yo buscaba desesperadamente un libro que necesitaba para un examen. No lo encontraba por ninguna parte, y mi frustración fue tan evidente que él se levantó, revisó unos estantes y en menos de un minuto me entregó el libro. ¿Y este es el que buscas? Fue la primera vez que hablé con él, y a partir de ahí, todo cambió. Nuestra relación comenzó como una amistad tranquila. Yo lo veía como ese chico serio y responsable que tenía todo bajo control, y él me veía como la persona caótica que siempre llegaba tarde y que olvidaba fechas importantes. Parecíamos completamente opuestos, pero de alguna manera, eso nos hizo encajar. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. Al principio me asustó. No estaba acostumbrada a la idea de depender emocionalmente de alguien, pero con Ismael era diferente. No era una relación de intensidad y drama, sino de calma y seguridad. Me hacía sentir protegida, como si el mundo fuera un lugar menos aterrador cuando estaba con él. No puedo decir que todo fue perfecto. Tuvimos muchas diferencias, muchas peleas tontas. Ismael tenía su vida planeada con precisión matemática, mientras que yo improvisaba sobre la marcha. Le gustaba la rutina, mientras que yo odiaba sentirme atrapada en una. Pero, a pesar de todo, nos amábamos. O al menos, él me amaba con una devoción que nunca comprendí del todo. Y yo, en mi egoísmo, creí que ese amor sería suficiente para ambos. El primer gran problema entre nosotros surgió cuando Ismael empezó a hablar del futuro con más seriedad. Para él, el siguiente paso lógico en nuestra relación era comprometernos, empezar a construir una vida juntos. Y aunque yo sabía que él lo veía como algo natural, para mí fue una señal de alerta. No es que no lo quisiera. Lo quería. Pero la idea de casarme, de asumir un compromiso de por vida, me hacía sentir asfixiada. No estaba lista para eso. Ni siquiera estaba segura de si alguna vez lo estaría. El tema del matrimonio comenzó a salir con más frecuencia en nuestras conversaciones. Ismael no me presionaba, pero yo podía sentir su deseo de estabilidad, de construir algo sólido y permanente. No tiene que ser ahora, me dijo una noche, mientras cenábamos juntos. Solo quiero que lo pienses. Yo asentí, pero por dentro, mi mente estaba en caos. No quería pensar en eso. No quería enfrentar el hecho de que quizás Ismael y yo no queríamos lo mismo. Así que en lugar de hablarlo con él, hice lo que siempre hacía cuando algo me asustaba, me alejé. Empecé a distanciarme poco a poco. Dejé de contestar sus mensajes con la misma rapidez, empecé a cancelar planes, a poner excusas. Y aunque Ismael trataba de entenderme, podía ver la decepción en sus ojos cada vez que evitaba hablar del tema. Una noche,
mientras estábamos acostados en su cama, me tomó la mano y la sostuvo con fuerza. Y Tatiana, dime la verdad. ¿Quieres estar conmigo o no? No supe qué responder. No porque no lo quisiera, sino porque mi miedo hablaba más fuerte que mi amor por él. No lo sé, susurré. Vi cómo su rostro se endureció por un segundo, pero en lugar de enojarse, simplemente me soltó la mano y se giró, dándome la espalda. Y en ese momento, supe que algo en nuestra relación se había roto. La pedida de matrimonio llegó poco después, y con ella, el final de todo. Era una noche tranquila. Habíamos salido a cenar a nuestro restaurante favorito, y en algún punto de la velada, Ismael sacó un pequeño estuche de terciopelo y lo abrió frente a mí. Dentro, un anillo brillaba bajo la luz tenue del lugar. Quiero pasar mi vida contigo, me dijo, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Y en ese instante, supe que no podía hacerlo. No podía mentirme a mí misma ni mentirle a él. No podía aceptar ese anillo solo porque él era un buen hombre y porque me amaba. Mis manos temblaban mientras lo miraba a los ojos, y la culpa me golpeó con fuerza. No puedo, susurré, sintiendo como el aire se volvía pesado a nuestro alrededor. Lo siento, Ismael. Él no dijo nada al principio. Solo me observó, como si intentara entender si hablaba en serio. Luego, con un suspiro, cerró la cajita del anillo y la dejó sobre la mesa. Está bien, fue lo único que dijo. Pero su voz estaba llena de decepción. Esa noche, cuando me dejó en casa, me besó en la frente por última vez y se fue sin decir nada más. Y yo me quedé sola, con una libertad que no se sentía como tal. Creí que lo superaríamos. Creí que con el tiempo podríamos encontrar una manera de seguir adelante. Pero los días pasaron, y su ausencia se hizo más evidente. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes se volvieron cada vez más escasos, hasta que finalmente dejaron de existir. Y así, de un momento a otro, la persona que había sido mi refugio, mi estabilidad, desapareció de mi vida. Me repetí que era lo mejor, que yo necesitaba vivir mi vida sin ataduras. Pero cada noche, cuando me acostaba sola, el silencio me recordaba lo que había perdido. Y entonces apareció Paolo. No buscaba reemplazar a Ismael. Ni siquiera estaba buscando nada serio. Paolo era la clase de hombre que vivía sin preocupaciones, sin compromisos. Con él no había planes a futuro ni expectativas. Solo momentos fugaces, diversión sin consecuencias. O al menos, eso creí. Porque un par de meses después, cuando vi esas 2 líneas en la prueba de embarazo, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta vez, no había manera de escapar. Después de la noche en que rechacé a Ismael, la sensación de vacío se convirtió en mi única compañía. Me repetía que había hecho lo correcto, que el matrimonio no era para mí, que había evitado un futuro en el que terminaría sintiéndome atrapada. Pero en el fondo, la verdad era otra, me sentía perdida. Había dejado ir a la persona que me ofrecía estabilidad sin saber qué quería realmente. Los días se volvieron monótonos. Trabajaba, llegaba a casa, encendía la televisión sin verla y revisaba el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Ismael desapareció por completo. Al principio lo busqué con tímidos intentos, mensajes que nunca respondía y llamadas que nunca devolvía. Luego, acepté que había tomado mi decisión y que él tenía derecho a alejarse. En mi intento por llenar el vacío, empecé a salir con más frecuencia. No porque quisiera conocer a alguien, sino porque el silencio de mi departamento se hacía insoportable. Fue en una de esas noches cuando conocí a Paolo. Paolo no era como Ismael. Desde el primer momento, me quedó claro que no era un hombre que planeaba su futuro ni que buscaba construir algo serio. Era el tipo de persona que vivía el momento, que hablaba con una seguridad descarada y que parecía tener el control de cada situación. Era espontáneo, impredecible, y en ese instante, eso fue lo que más me atrajo. Nos conocimos en un bar, un lugar al que jamás habría ido si aún estuviera con Ismael. Paolo se acercó con una confianza que bordeaba la arrogancia, con una sonrisa ladeada que dejaba en claro que sabía el efecto que tenía en los demás. Me habló sin rodeos, sin pretender ser algo que no era, y eso me desarmó. No tenía la seriedad de Ismael,
No intentaba protegerme ni hacerme sentir segura. Con él, no había expectativas. Al principio, no lo tomé en serio. Fue solo una distracción, alguien con quien compartir un par de copas y una conversación ligera. Pero una noche llevó a otra, y cuando me di cuenta, pasábamos más tiempo juntos de lo que había planeado. Paolo no era estable, no era confiable, pero con él me sentía libre. Al menos, eso creía. Lo que comenzó como algo casual se convirtió en una rutina. Nos veíamos con frecuencia, a veces en su departamento, otras en el mío. No hablábamos del futuro, no hacíamos promesas. Me convencí de que eso era lo que quería, de que no necesitaba estabilidad ni compromisos. Paolo me ofrecía una desconexión total de la vida que había dejado atrás. Pero la realidad era que esa vida seguía acechándome. Había noches en las que, después de que Paolo se marchaba, me quedaba en la cama mirando el techo, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Ismael no había intentado contactarme en todo ese tiempo, y aunque me negaba a admitirlo, eso dolía. No esperaba que intentara recuperarme, pero la indiferencia absoluta me hacía cuestionar si realmente habíamos significado algo para él. Paolo nunca preguntó por mi pasado, y yo nunca se lo conté. Para él, yo era solo una mujer que, como él, disfrutaba de la vida sin ataduras. Pero la verdad era que me estaba engañando a mí misma. Las primeras señales de que algo no iba bien llegaron sin que les prestara mucha atención. Retrasos en mi ciclo, una fatiga que atribuía al trabajo, mareos ocasionales. No fue hasta que el retraso se hizo demasiado evidente que el miedo se instaló en mi pecho. Compré una prueba de embarazo sin decirle a nadie, la guardé en mi bolso y la dejé ahí por días, aterrorizada de enfrentar la posibilidad de que mi vida estuviera a punto de cambiar de forma irreversible. Cuando finalmente reuní el valor para hacerlo, lo hice sola. Me encerré en el baño de mi departamento, con las manos temblando mientras esperaba los resultados. 2 líneas. El mundo pareció detenerse. Me quedé mirando la prueba, esperando que las líneas desaparecieran, que todo fuera una equivocación. Pero no lo era. Estaba embarazada. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos, preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué iba a hacer? Paolo no era el tipo de hombre con el que se formaba una familia, y yo no estaba en condiciones de criar a un hijo sola. Pensé en Ismael. Pensé en lo que habría pasado si hubiera aceptado su propuesta. Habría tenido estabilidad, una vida planificada, alguien que me cuidara. Y ahora, estaba sola, con un hijo en camino y sin idea de cómo enfrentar lo que venía. La libertad que tanto había anhelado me había llevado a esto. Y por primera vez, me pregunté si realmente valía la pena. No podía seguir ignorándolo, no podía fingir que todo estaba bien cuando la realidad era que mi vida acababa de dar un giro irreversible. Sabía que tenía que hablar con Paolo. No porque esperara apoyo de su parte, sino porque era lo correcto. No importaba lo casual que hubiera sido nuestra relación, este era un asunto que nos involucraba a los dos. Así que reuní el valor y le envié un mensaje. No quise decírselo por teléfono, necesitaba ver su reacción, entender qué iba a pasar a partir de ahora. Nos encontramos en un café al que solíamos ir, pero esta vez el ambiente era distinto. Yo llegué antes y esperé con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando Paolo apareció, con su sonrisa despreocupada y su andar confiado, sentí que estaba a punto de arruinarle el día. Y en cierto modo, así fue. No hubo rodeos. Apenas se sentó, solté la noticia con la voz entrecortada y las manos temblorosas. Lo vi parpadear varias veces, como si su cerebro estuviera procesando la información a una velocidad mucho más lenta de la que yo esperaba. Su expresión cambió de inmediato, pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a algo más difícil de descifrar. Se recargó en la silla, cruzó los brazos y me miró fijamente, como si estuviera esperando que dijera que era una broma. Pero no lo era. Me preguntó si estaba segura, si no había posibilidad de que fuera un error. Le dije que había hecho la prueba más de una vez. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando la mesa, y luego suspiró con frustración. Dijo que no estaba preparado para algo así, que ser padre nunca había estado en sus planes, que no sabía qué decirme.
que necesitaba tiempo para pensarlo. Tiempo. Como si esto fuera algo que él podía decidir. Como si la realidad pudiera pausarse hasta que él estuviera listo para enfrentarla. Me dolió escucharlo, pero no me sorprendió. Paolo nunca había sido un hombre de compromisos, nunca había mostrado interés en ataduras. Tal vez, en el fondo, había sabido que reaccionaría así. Pero no por eso dolía menos. Se levantó, murmuró que me llamaría pronto y salió del café sin mirar atrás. Y ahí me quedé yo, sentada sola en aquella mesa, con una vida creciendo dentro de mí y la certeza de que, una vez más, estaba completamente sola. Pasé del enojo a la tristeza, de la desesperación a la negación. Paolo no me llamó. No respondió mis mensajes. No intentó buscarme. Me di cuenta de que su necesito tiempo en realidad significaba quiero salir corriendo. Pero yo no podía huir. No tenía otra opción más que enfrentar esto. Fue en uno de esos días, mientras caminaba por las calles sin rumbo fijo, que me encontré con alguien que jamás pensé ver en ese momento. Ismael. Estaba a unos metros de distancia, conversando con un amigo, sin darse cuenta de mi presencia. Se veía bien, como si hubiera seguido con su vida sin ningún problema. Como si el rechazo que le había dado aquella noche no hubiera dejado ninguna herida en él. Yo, en cambio, me sentía una sombra de lo que había sido. Había perdido peso por el estrés, mis ojeras eran profundas y mi ropa parecía quedarme más holgada de lo normal. Me pregunté qué pensaría si me viera. Si al mirarme notaría que algo estaba mal. Por instinto, me giré y caminé en la dirección contraria. No estaba lista para enfrentarlo, no con todo lo que estaba pasando. Pero el destino, cruel como siempre, tenía otros planes para mí. Unos días después, mientras estaba en la farmacia comprando vitaminas para el embarazo, lo vi de nuevo. Esta vez, sí me vio. Nuestros ojos se encontraron por un instante y vi la sorpresa en su rostro. Dudé si debía acercarme o fingir que no lo había visto, pero él tomó la iniciativa. Se acercó, me saludó con una cortesía distante, como si yo fuera solo una vieja conocida. Intenté actuar normal, pero la incomodidad era evidente. Me preguntó cómo estaba y mentí diciendo que todo estaba bien. Hablamos unos minutos, sobre cosas triviales, evitando cualquier tema que pudiera traer de vuelta el pasado. Pero cuando se despidió y se alejó, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Había perdido al hombre que realmente me había amado, al hombre que había querido construir un futuro conmigo. Y ahora, estaba atrapada en una realidad que nunca imaginé para mí. Desde aquel encuentro inesperado con Ismael, algo dentro de mí se removió con fuerza, una necesidad desesperada de hablar con él, de explicarle, aunque no hubiera ninguna justificación para lo que hice. Quizás solo quería escucharlo, sentir que, de alguna manera, aún existía en su mundo, aunque fuera como un fantasma del pasado. Tal vez, en el fondo, aún conservaba la absurda esperanza de que pudiera mirarme y ver a la mujer que alguna vez amó, en lugar de la que lo abandonó por miedo. La primera vez que llamé, me temblaban tanto las manos que apenas pude sostener el teléfono. Marqué su número con el corazón latiéndome en los oídos y contuve la respiración cuando escuché el tono de llamada. 1, 2, 3, 4. Correo de voz. Intenté de nuevo, diciéndome que tal vez estaba ocupado, que no había escuchado el teléfono. Pero el resultado fue el mismo. Mandé un mensaje. Algo simple, algo que no pareciera una súplica. Hola, ¿cómo has estado? Pasaron horas. Luego un día entero. No hubo respuesta. Al día siguiente, lo intenté otra vez. Y otra. Llamadas que se iban directo al buzón, mensajes que nunca recibían siquiera un doble check. Finalmente, después de 3 días de intentos fallidos, entendí la realidad, me estaba ignorando a propósito. No quería hablar conmigo. No quería saber nada de mí. Y tenía todo el derecho de hacerlo. El golpe de la realidad me dejó destrozada. Sentí que el poco aire que me quedaba para seguir adelante se evaporaba. Pasé una tarde entera sentada en la cama, mirando la pantalla del teléfono con los ojos nublados, esperando algo que nunca llegaría. Al final, cuando la fatiga me pesó en los hombros,
Apagué el teléfono y me obligué a aceptar lo que en el fondo ya sabía: Ismael no iba a responder. Así que dejé de intentarlo. No había más que hacer. Había tomado mis decisiones y ahora debía vivir con ellas. Una mañana, después de otra noche de insomnio, me levanté sintiéndome diferente. No mejor, ni peor. Solo, vacía. Me miré en el espejo y vi a una mujer que apenas reconocía. Ojeras profundas, piel pálida, el brillo de mis ojos apagado. Me di cuenta de que no podía seguir así. No podía quedarme lamentándome, esperando que algo o alguien me rescatara de la situación en la que yo misma me había metido. Paolo había desaparecido, y yo tenía claro que él nunca asumiría su responsabilidad. Si ya me había dejado sola cuando apenas se enteró del embarazo, ¿qué podía esperar en el futuro? Así que tomé una decisión. Lo denunciaría. No porque creyera que con eso cambiaría su actitud o porque quisiera venganza, sino porque mi hijo tenía derechos. Porque no permitiría que él simplemente se lavara las manos y siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba tomando el control de algo en mi vida. Hablar con un abogado fue un proceso difícil, no solo por lo complicado del procedimiento legal, sino porque significaba revivir todo, contar mi historia una y otra vez. Enfrentar el juicio silencioso en las miradas de quienes escuchaban. Pero lo hice. Porque ya no se trataba solo de mí. Mientras avanzaban los trámites, comencé a enfocarme en otras cosas. Busqué trabajo, aunque con el embarazo avanzando, cada vez se volvía más complicado. Empecé a hacer pequeñas listas de lo que necesitaría para mi hijo. No tenía mucho dinero, pero tenía que arreglármelas de alguna manera. Cada noche, cuando me acostaba, el arrepentimiento seguía ahí, como un peso constante sobre mi pecho. Pero no podía permitirme quedarme atrapada en él. No podía cambiar el pasado. Solo podía seguir adelante.